Estamos por probar el intercambiador de calor y la bomba. Mangueras acá a nuestro intercambiador de calor. No sé si se llega a ver ahí. Estoy conectado provisoriamente al tablero. Pan casero que hizo Clau. Bueno, el intercambiador de calor es un dispositivo que conectado al sistema de agua caliente del auto, aprovechamos el agua caliente que genera el motor para calentar el agua de la casa rodante. Pero los dos sistemas nunca se tocan. Por un lado está el agua del motor, por otro lado está el agua interna. Entonces el aparato el intercambiador, justamente intercambia entre el sistema del auto y el sistema de la casa. Vamos a probar. Vamos a hacer la prueba número 1. El riesgo me la ha dado. Ya prendimos la camioneta, ya tenemos la bomba instalada, un balde y para medir la temperatura. Vamos. La bomba anda joya. ¿Se apagó? Sí. Esta es agua fría que está a 21.6 grados. La prueba a los 5 minutos de haber encendido el motor. A ver aquí temperatura está el agua. Ya está, en 36, bastante bien. Esta es la que sale directo del radiador. Esta ya no podemos dar un baño, no es mala, ¿Qué onda, César? Estamos haciendo los agujeros para que pasen los caños de agua caliente y agua fría y el desagüe. Está hecho que es Se tiró todo. Ahí va. Desagüe. Este es el desagüe que ya lo tenemos hecho. Pero por ahí la manguerita, que no la probemos. Faltan los de agua caliente y fría que vienen por acá. Ya va tomando forma, o sea, es un real quilombo, pero... Vamos a terminar de pegar el vehículo de la cama. Y yo voy a terminar de pasar los cables que tienen que pasar por acá. Un quilombo. Y aquí vamos a poner una pieza de madera tapando todo. Ya pasamos los cables por acá, 4 cables por ahí, bueno, eso provisorio hasta acá, todavía no están conectados, son estos. Tengo que conectarlo al panel, todavía queda mucho por hacer. A Chilu le pasó algo horrible, no puede sacar los velcros. Esos dos. ¿Cuáles son? Mirá, Están muy pegados. No puedo sacar. Así, hagas así, mantengas apretado hasta acá. ¿cómo venís, Chiru? Bien, acá, pegando el velcro. Cagada de calor. Perfecto. Acá estamos con Chilo y ese de Chess Team haciendo... ¿Qué chilo? Estamos haciendo la luz del baño. Vamos a pegar, soldar ahí las uniones. Unimos los positivos, ahora hay que unir los negativos. Vamos a hacer una luz de LED. Que no se unan entre sí. Ya sé, mi amor, por Dios. Me pone muy nervioso que se junten los polos. Los polos no se juntan. Estamos haciendo un empalme medio provisorio para probar la luz del techo. Vamos a ver si anda. A ver si Dale. te la gran prueba. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tenemos luz! Ah, claro, ahí no lo conecté. No, lo conecté acá, claro, qué boludo. Ahora sí vamos a hacer la prueba piloto. Ni una luz prendió. ¿Nos saltó? A ver. En 3, 2, 1, ya. ¡Vamos! Mira bastante, ¿no? La la la. Vamos a colocar el techo del baño así. De alguna manera. Ahí está. Perfecto. Listo, eso es todo por ahora.
Bueno, hicimos el cambio de manija. Esa manija que estaba ahí no nos servía porque ahora estaba este mueble. Entonces tuvimos que desarmar todo este panel, sacar el alambre que estaba conectado ahí para que abra y ahí pusimos una manija de nuevo. El alambre lo pusimos de barandita de acá. Esto es lo máximo de visitas que hemos recibido. Probablemente vayamos a recibir. Estoy preparando unos ravioles con una salsa para mis 3 sobrinos y sus 3 amigos. Vamos a hacer una... Vamos de vuelta. Ahora les vamos a mostrar un sistema que se nos ocurrió para colgar las bicis. Chico, voy a explicar lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una primera prueba de nuestro invento de portabici que hicimos. Mandamos a hacer estas piezas que esperemos que aguanten las bicis. Bueno, vamos a colocarlas. Bueno, a ver. A ver, ayúdame acá. Un agujerito que no lo veo. Sí, yo lo hago. La idea es la siguiente. Lo agarramos del porta equipaje con un par de bulones y un omega. Ahí no hay mucha complicación. Y acá abajo del gotero. Esto de lejos queda prácticamente nada. Es un caño solamente que sobresale. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro, que es este. Dale, y arriba está bien. Como se ve, uno está más lejos que el otro, para que cuando pongamos las bicis, claro, una está más cerca, la otra más lejos. Ahora vamos a la prueba de subir las bicis. Viene la primera bici sin rueda para que entre bien de alto. Para acá el piñón, para acá el piñón. Para acá y el manubrio para el otro lado, ¿no? Sí. Nivelamos el primero con el caño, le sacamos el asiento para directamente ponerlo al caño. A ver si puedo pasar el pedal. Ahí está. Primera prueba del portabici superada. Bueno, se empieza a entender la idea. Van las dos dadas vueltas, cada una nivelada en un caño. Entonces quedó así. Igual tenemos que ver que nos dé bien la altura. Ahí está. Queda ahí. Esa es la idea. Estoy viendo a ver si me parece que sí. La vamos a tener que subir porque está... A ver si toca ahí la rueda. Hay una modificación. Le agregué esta abrazadera. Con eso la subimos un poquito. Y bastante bien queda. Sí, queda. Queda medio socotroco atrás, ¿no? Pero por lo menos no bloqueamos, no ocupamos lugar en el portaequipaje. Podemos abrir las puertas. La entrada atrás, porque en un principio le vamos a poner en el portarruedas. Sí. Pero ahora voy a bloquear la entrada, era medio lío. También es más difícil que las roben ahí arriba, más todo. Bueno, para el que quiera copiarlo, acá está el sistema. Es muy sencillo. El Chess Team de producción.